Este es un top 5 de dioses aztecas. Los aztecas, también conocidos como mexicas, eran una de las tribus nahuas que provenían de Aztlán, lugar mítico situado al norte de Mesoamérica. Cuando llegaron al valle de Anáhuac, trajeron consigo el culto de sus dioses e incorporaron elementos religiosos de las civilizaciones presentes en el altiplano central de México. 5. Mictlantecutli, señor del inframundo. Mictlantecutli era el dios azteca de la muerte y regidor del Mictlán, esto es, del noveno y último nivel del inframundo. Allí recibía a quienes morían de manera natural, o a aquellos a quienes no los aguardaba ninguno de los paraísos. Mictlantecutli significa el señor del lugar de los muertos, y en el Mictlán gobernaba en conjunto con su esposa Mictecacihuatl. Otras culturas, como la mixteca y la zapoteca, también le rendían culto al señor del inframundo. Los zapotecas le llamaban Pitao Peseelao. Según una de las narraciones sobre el origen de la humanidad, Mictlantecutli intentó impedir que Quetzalcóatl llegara al Mictlán a tomar los huesos de criaturas del pasado. Quetzalcóatl quería con estos dar forma y vida a los seres del nuevo mundo. El señor del Mictlán puso obstáculos en el trayecto y también lo desafió en varias oportunidades. No obstante, Quetzalcóatl dio 4 vueltas al inframundo, superando todas las trabas de Mictlantecutli. Finalmente, recolectó los huesos, los trituró y mezcló su sangre con este polvo para crear a los hombres. 4. Tonatiuh, el señor de la última era solar. Tonatiuh era el dios del quinto sol, la era final en la que vivían los aztecas. De acuerdo con la mitología compartida por diversos pueblos mesoamericanos, el mundo había pasado por 4 eras, a saber. Nahui-Oclotl, era del jaguar, o primer sol, gobernada por Tezcalipoca. Nahui-Ejecatl, era del viento, o segundo sol, gobernada por Quetzalcóatl. Nahui-Quiahuitl, era de la lluvia, o tercer sol, gobernada por Tlaloc. Nahui-Atl, era del agua, o cuarto sol, gobernada por la diosa Chalchiuhtlicue, también llamada Matlalcueye. Y finalmente, Nahui-Oyin, la era del movimiento, o quinto sol, gobernada por Tonatiuh. Tonatiuh significa el que va adelante brillando. Esta deidad era vinculada al águila ascendente del amanecer y al águila descendente del ocaso. Como sucedía con los demás dioses ligados al sol, los rituales de Tonatiuh exigían sacrificios humanos para prolongar la existencia del mundo. La figura de Tonatiuh aparece en el centro de la piedra solar, también conocida como calendario azteca. De acuerdo con algunas versiones del mito, la era del quinto sol, regida por Tonatiuh, culminará con desastres naturales provocados por terremotos. 3. Tlaloc, dios de tempestades. Tlaloc era el dios de la lluvia y tenía el poder para que las cosechas fueran abundantes o, por el contrario, era quien podía causar sequías y hambre si se enojaba. Al igual que Quetzalcóatl, el dios Tlaloc ya era conocido por otras civilizaciones mesoamericanas que precedieron al imperio azteca. Otros nombres de deidades asociadas con la lluvia y los poderes de Tlaloc fueron el dios maya Chac, el dios zapoteca Pitao Cosijo y el dios mixteca Zahui. En el gran templo de Tenochtitlán, capital del imperio azteca mexica, había 2 santuarios de gran tamaño. Uno dedicado a Huitzilopochtli y el otro a Tlaloc, a quien invocaban los sacerdotes para que las condiciones climáticas fueran favorables. Tlaloc gobernaba sobre el Tlaloque, el conjunto de dioses ligados a las condiciones atmosféricas y al agua. También era el señor del Tlalocan, un paraíso ubicado en el lado oriental del universo, donde recibía a las personas muertas ahogadas o por causa de inundaciones. A Tlaloc lo acompañaba Matlalcueye, la diosa de faldas verdes, quien reinaba sobre los ríos y los lagos de agua dulce. 2. Quetzalcóatl, la sabia serpiente de plumas. Quetzalcóatl es el dios representado como la serpiente emplumada. Su culto era muy importante en la cultura azteca mexica, donde se tenía como patrón del conocimiento e inventor de los libros, por lo que se adoraba en los Calmecac, las escuelas de sacerdotes y de la nobleza de Tenochtitlán. Sin embargo, la veneración a la serpiente emplumada es anterior a la formación del imperio azteca. Los teotihuacanos construyeron el templo de Quetzalcóatl durante el período clásico mesoamericano, siglos 4-9. Luego, con la llegada de las tribus toltecas que venían del norte, el culto a esta deidad se extendió.
Uno de los mitos más significativos acerca de Quetzalcóatl lo muestra como el creador de los seres humanos. Quetzalcóatl bajó al Mictlán, el inframundo, en compañía de Xolotl, el dios con forma de perro. Reunió huesos de los muertos de la antigüedad y derramó sobre estos su propia sangre para crear a los hombres de nuestra era. La serpiente emplumada, Quetzalcóatl, tuvo el nombre de Cuculcán entre los mayas, y fue conocida como Gucumatz entre los quichés. Entre sus personalidades, también estaba asociado a Ejecatl, el dios del viento, como era llamado por los huastecos. 1. Huitzilopochtli, supremo dios de la guerra. Huitzilopochtli era el dios de la guerra y el sol. Fue la deidad suprema para los azteca mexicas, pues bajo su guía el pueblo migró en busca de una tierra prometida. Según los antiguos relatos, Huitzilopochtli indicó la señal para que los mexicas fundaran la gran ciudad de Tenochtitlán en el lago Texcoco y desde allí construyeran su imperio. El nombre de Huitzilopochtli significa el colibrí de la izquierda. Los colibríes representaban la reencarnación de grandes guerreros en la cultura azteca. La versión más importante sobre el origen de Huitzilopochtli cuenta que era hijo de la diosa Coatlicue. Coatlicue tuvo muchos hijos, pero estos planificaron matarla cuando ella estaba embarazada de Huitzilopochtli. Mientras Coatlicue huía, Huitzilopochtli nació siendo ya adulto y con la fuerza del guerrero. Entonces peleó con su hermana Coyolxauhqui y sus otros 400 hermanos. Al vencerlos, transformó a Coyolxauhqui en la luna y a sus hermanos en las estrellas meridionales. Por eso, los aztecas entendían que cada día el sol, Huitzilopochtli, debía vencer a la luna, Coyolxauhqui. Para darle fuerza al sol, los aztecas creyeron necesario ofrendarle sangre y corazones a Huitzilopochtli mediante sacrificios humanos para que cada mañana pudiera resurgir. Es sumamente interesante saber sobre las deidades en las que creían nuestros antepasados. Déjame tu opinión en los comentarios y no te olvides de seguirme y darle like al video.